Hay personas que, a simple vista, parecen completamente inofensivas, individuos que se muestran con una actitud amable, afectuosa e incluso encantadora. Al principio demuestran empatía, se interesan por tus historias y parecen ser justo el tipo de compañía que cualquier persona desearía tener. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que compartes más momentos con ellos, comienza a producirse una transformación sutil, a menudo tan leve que casi pasa desapercibida. La apariencia amigable empieza a desvanecerse y surge una nueva energía, más densa y desconcertante. Es como si la verdadera esencia de esa persona finalmente saliera a la luz. Y sin darte cuenta ya estás atrapado en una red emocional donde esa persona empieza a manipularte, drenando tu energía vital, afectando tu equilibrio emocional y, lo que es peor, haciéndote dudar de tu propia percepción. En casos extremos, si no estás alerta y preparado, puedes terminar sumido en la confusión y el sufrimiento, lo que requiere fuerza, claridad y mucha conciencia para escapar. Carl Jung, el reconocido psiquiatra suizo, estudió este fenómeno en profundidad y lo denominó el contacto con la sombra, esa parte oscura de la naturaleza humana que busca manifestarse incluso cuando se disfraza de amabilidad. Las señales siempre están ahí, pequeñas, silenciosas, pero increíblemente poderosas. Se manifiestan de diversas formas: sensaciones sutiles, incomodidad sin una explicación lógica, cambios en tu campo energético. Es fundamental prestarles atención porque son las primeras advertencias que te da tu inconsciente. Y más importante que simplemente reconocerlas, es aprender a protegerte antes de que sea demasiado tarde. Quedarte hasta el final de este vídeo puede ser una de las decisiones más inteligentes que tomes, porque aprender a resguardar tu paz interior es una de las maneras más efectivas de cuidar tu salud mental ante presencias tóxicas como estas. La energía, a diferencia de las palabras, no engaña. Cuando alguien te provoca una sensación extraña o inquietante, incluso si sonríe o habla con cortesía, confía en esa percepción. Por cierto, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado algo así? Simplemente escribe, sí, si alguna vez has sentido esa energía extraña de alguien. Puede que ya te haya ocurrido. Conoces a alguien por primera vez, y aunque todo parece normal, algo dentro de ti se siente tenso, una ligera presión en el estómago, un aleteo en el pecho. Esa persona no hizo nada malo, no dijo nada ofensivo, ni actuó de forma sospechosa. Sin embargo, había algo en sus ojos, tal vez en su tono de voz, o incluso en la manera en que ocupaban el espacio, que provocaba una incomodidad inexplicable. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Deciden ignorar esas sensaciones iniciales porque la mente racional empieza a dar justificantes. No debería juzgar sin saber, quizá estoy siendo injusto, probablemente estoy exagerando. Pensamos, al fin y al cabo, que no hay nada concreto, ninguna prueba de que esta persona suponga una amenaza. Pero el inconsciente ya lo ha percibido. Jung hablaba a menudo sobre cómo nuestro inconsciente capta información mucho antes de que nuestra mente racional pueda interpretar. Lo llamó el inconsciente colectivo, un vasto sistema de conocimientos heredados que se han transmitido de generación en generación y que nos permiten detectar el peligro antes de poder explicarlo lógicamente. En otras palabras, tu intuición no es ni magia ni paranoia, es una señal de alerta proveniente de una parte más profunda de tu psique. Permíteme compartir algo personal contigo. Hace un tiempo, un amigo cercano me presentó a alguien nuevo. Esa persona era muy educada, hablaba con suavidad, siempre sonriendo y tenía una actitud aparentemente positiva. Pero había algo en ella que me incomodaba. No podía identificarlo exactamente, solo era una sensación, una tensión silenciosa en mi cuerpo. Sentía el estómago tenso y el pecho pesado cada vez que estaba cerca de esa persona. Lo ignoré. Después de todo, ¿cómo podría acusar a alguien sin pruebas? Pero conforme pasaron los meses, me di cuenta lentamente de que mi intuición había estado en lo cierto desde el principio. Tras esa apariencia encantadora, esa persona escondía un comportamiento manipulador. Sus acciones no eran sinceras,
y sus intenciones estaban muy lejos de la transparencia que aparentaba mostrar. Fue entonces cuando comprendí realmente el poder de la percepción energética. La energía nunca engaña. Lo que a menudo nos traiciona es nuestra propia decisión de pasarla por alto. Si hubiera confiado en mis instintos desde el principio, podría haber evitado muchas situaciones incómodas, tensión emocional y problemas personales. La ciencia moderna ya ha demostrado que la intuición es una forma de conocimiento inconsciente. Nuestro cerebro es capaz de captar microexpresiones, cambios de tono, lenguaje corporal y otras señales casi imperceptibles, elementos que escapan a la mente consciente, pero que se almacenan en niveles cognitivos más profundos. Cuando conoces a alguien y sientes algo extraño, no es casualidad. Es porque tu mente inconsciente detectó un patrón, una señal de peligro que ya has identificado antes. Tal vez fue una expresión fugaz de desprecio, una sonrisa falsa o un tono que no coincide con las palabras. Pero dado que tu mente racional no puede explicarlo con palabras, lo que sientes es esa sensación que llamamos intuición. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas ignoran esta advertencia interna porque no pueden justificarla lógicamente. Ese es un error grave y uno que puede costarte emocionalmente. Una pregunta común que se hacen muchas personas es: ¿cómo puedo saber si lo que estoy sintiendo es una verdadera intuición o solo paranoia? Esta distinción es fundamental. La verdadera intuición es sutil, pero constante. Se presenta de manera tranquila, pero persiste. Sientes esa incomodidad cada vez que ves a esa persona y en lugar de desaparecer, se vuelve más intensa. La paranoia, por otro lado, es ruidosa, emocionalmente caótica e inestable. Sientes brotes aleatorios de sospecha hacia muchas personas y tu percepción cambia constantemente. Esto suele ser un reflejo de un miedo interno, no una verdadera advertencia. Carl Jung dijo una vez que el inconsciente comprende antes que la mente consciente. Y esa cita tiene mucho peso. Siempre que sientas una incomodidad emocional inexplicable cerca de alguien, presta atención. No la ignores. Esa pequeña sensación de inquietud puede ser la única alerta que recibas antes de involucrarte con alguien que puede afectar gravemente tu vida. Y más que eso, algunas personas no solo emiten una energía extraña, tienen el poder de drenar la tuya sin que te des cuenta. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Porque hay personas que, silenciosa y discretamente, absorben tu vitalidad, tu claridad y tu alegría. Y la parte más peligrosa es que a menudo parecen completamente inofensivas, incluso encantadoras. Durante mucho tiempo no supe por qué, cada vez que hablaba con esa persona, a pesar de que nunca intercambiamos palabras duras, ni tuvimos ningún tipo de discusión, siempre salía de la conversación sintiéndome peor que antes. No hubo peleas, ninguna tensión visible, nada que pudiera explicar racionalmente la agotadora carga emocional que seguía a cada encuentro. Pero la sensación era innegable. Cada vez que hablaba con ellos, era como si mi energía se estuviera agotando. Poco a poco, me di cuenta de que el problema no estaba en qué hablábamos. Era la dinámica invisible que había detrás. ¿Alguna vez te has sentido así con alguien? Deja un comentario abajo con la palabra drenado si has pasado por algo parecido. Esta persona no buscaba una conexión genuina. Lo que hacía, aunque de forma sutil, era usar la conversación como un canal para absorber atención, concentración e incluso mi equilibrio interno. No era un diálogo mutuo, con una escucha y presencia compartidas. En realidad, era un monólogo disfrazado de interés, donde el objetivo era descargar pensamientos y emociones, esperando que yo estuviera ahí solo para absorberlo todo. Lo que parecía una conversación normal era, en realidad, una demanda constante de validación, atención y energía emocional. Y la parte más preocupante, la carga emocional que llevaban se deslizaba silenciosamente sobre mí, como si de algún modo fuera responsable de sostenerla. A través de este proceso de observación y agotamiento silencioso, comencé a entender una de las dinámicas más peligrosas que pueden darse entre dos personas. Aquella que opera en silencio, sin agresión, sin daño visible, pero que poco a poco
te agota, una interacción tras otra. Algunas personas no te hieren con palabras duras o acciones evidentes. Te erosionan poco a poco. Te roban el brillo, la motivación, la claridad, hasta que te sientes como alguien que ya no posee su propia luz. Carl Jung nos brindó una perspectiva poderosa sobre este comportamiento. Según él, las personas que no reconocen ni integran su propia sombra, esas partes reprimidas, no aceptadas y no resueltas de la psique, terminan proyectando ese contenido en los demás. Eso significa que la ansiedad, el vacío emocional y el caos interno que llevan empiezan a transferirse a ti. Sin darte cuenta, comienzas a sentir que cargas un peso que no es tuyo. Hay señales específicas que pueden ayudarte a identificar cuando alguien está drenando tu energía vital. La primera es la constante centralización de las conversaciones. Cada vez que hablas con esa persona, el tema siempre gira en torno a sus problemas. No importa con qué ligereza empiece la conversación. Siempre acaba en quejas, frustraciones o conflictos personales. Y lo que resulta aún más revelador es que no buscan solución. Solo quieren descargar para traspasarte ese peso emocional. La segunda señal importante es cómo reaccionan cuando intentas establecer límites. Si dices que necesitas tiempo para ti o que no estás disponible, de repente surge una sensación de culpa. Te hacen sentir egoísta, como si estuvieras abandonando a alguien que te necesita. Es una manipulación emocional sutil, pero eficaz porque juega con tu sentido de responsabilidad y empatía. Empiezas a sentirte culpable por cuidar de ti mismo. La tercera señal es, quizás la más reveladora, el alivio que sientes cuando te alejas. Cuando alguien es realmente importante en tu vida y su presencia es saludable, su ausencia provoca añoranza. Pero cuando alguien es tóxico, la distancia trae alivio. Si después de distanciarte de alguien, notas que tu cuerpo se siente más ligero, tu mente más clara y tu energía vuelve, esa es una señal poderosa de que esa persona te estaba agotando. Este proceso, en la mayoría de los casos, no surge de una malicia consciente. Muchas personas que drenan a otros no tienen ni idea de que lo están haciendo. Lo que sucede es que nunca han aprendido a enfrentarse a su propio vacío interior. Nunca han lidiado con sus propias sombras, y al no saber cómo acceder a una fuente de luz interna, la buscan en los demás, la absorben. Se nutren de tu vitalidad emocional porque no saben cómo generar la suya propia. Pero es fundamental entender una cosa: no eres responsable de sanar a nadie. No es tu misión salvar a las personas del dolor que se niegan a afrontar. Si alguien te está drenando la energía, incluso si es alguien cercano a ti, tienes todo el derecho a proteger tu salud emocional y a distanciarte. No hacerlo puede llevarte a un estado de agotamiento crónico, donde pierdes el contacto con tus límites, tus necesidades e incluso tu sentido de identidad. Y eso es solo la antesala a un patrón aún más peligroso. Hay una capa más profunda y destructiva en estas relaciones. Cuando la persona no solo drena tu energía, sino que comienza a hacerte dudar de tu propia percepción, eso es lo que llamamos manipulación silenciosa. Una forma de control que no se manifiesta a través de una agresión directa, sino mediante pequeñas acciones y palabras que erosionan lentamente tu confianza interna. Este tipo de manipulación es peligrosa porque no se percibe como un ataque. Al contrario, aparece en forma de preocupación, bondad o amor. Se oculta en los detalles, en un tono de voz calmado, en palabras aparentemente inocentes, en gestos sutiles. Frases como: estás reaccionando de forma exagerada como siempre. Eso nunca pasó. Te lo estás inventando. Yo nunca dije eso. O me has malinterpretado, y poco a poco comienzas a dudar de tu memoria, tus emociones y tu propia perspectiva. Este patrón tiene un nombre en psicología: gaslighting. Es una estrategia que desestabiliza emocionalmente a otra persona, haciéndola cuestionar su propia realidad. Jung solía decir que todo lo que negamos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás, y eso es exactamente lo que hacen estas personas. No pueden enfrentarse a sus propios defectos, así que manipulan la realidad de alguien más para mantener el control.
Una de las consecuencias más graves del gaslighting es que, con el tiempo, la víctima pierde la conexión con su verdad. Empiezas a creer que siempre estás equivocado, que tu manera de ver las cosas es errónea, que necesitas la aprobación de los demás antes de confiar en tus propios sentimientos o decisiones. Y eso genera dependencia emocional. Cuanto más necesitas la validación externa, más fácil es que alguien te controle. Hay señales claras de que alguien está manipulando tu percepción. Una de ellas es el cambio constante en la narrativa. Lo que dijeron ayer, hoy lo niegan. Lo que pasó la semana pasada, ahora lo descartan como una invención tuya. Y cuando intentas señalar estas contradicciones, dan la vuelta a la situación y te acusan de estar confundido, despistado o de malinterpretar las cosas. Otra señal es que tus emociones son constantemente invalidadas. Cuando expresas cómo te sientes, te etiquetan de inmediato como dramático, sensible o inestable. Te convierten en su versión de la historia, en el problema. Otra señal es el aislamiento. Poco a poco, estas personas empiezan a alejarte de los demás, alegando que nadie más te entiende como ellos, que son los únicos que realmente comprenden la situación. Así, te desconectas de tus apoyos y te vuelves cada vez más dependiente de su versión distorsionada de la realidad. Y por último, una señal devastadora. Después de hablar con esa persona, te sientes más confundido que antes. En lugar de claridad, te queda la duda, preguntándote si lo que viviste fue real o imaginado. Empiezas a cuestionarte si estás perdiendo la cabeza o si realmente eres tú quien siempre se equivoca. La única manera de empezar a protegerte de este tipo de manipulación es recuperando la confianza en tus propias emociones. Si algo te ha hecho daño, es legítimo. Nadie tiene derecho a decirte cómo deberías o no deberías sentirte. Fortalece tu red de apoyo. Habla con alguien en quien confíes. Contrasta tu percepción con la de los demás. A menudo, un observador externo puede ver con claridad lo que tú, inmerso en la manipulación, ya no eres capaz de reconocer. Si hay un patrón en tus relaciones en el que constantemente terminas creyendo que tú eres el problema, incluso cuando tu instinto y experiencia te dicen lo contrario, entonces es momento de reflexionar seriamente sobre esa dinámica. Porque alguien que realmente desea lo mejor para ti, que respeta genuinamente quién eres, nunca usaría su propia inseguridad para distorsionar tu percepción de la realidad, solo para hacerte dudar de ti mismo. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores de estas interacciones. Algunas personas no solo manipulan lo que ves o sientes, proyectan su propia carga emocional sobre ti. Transfieren sus sombras, sus miedos, traumas, frustraciones y defectos directamente a ti, haciéndote cargar con lo que nunca debió ser tuyo. Este tipo de manipulación es aún más sutil que el gaslighting. Mientras que el gaslighting ataca directamente tu confianza haciéndote cuestionar lo que percibes, esta forma actúa en silencio, convirtiéndote en un recipiente para el caos interno de otra persona. Carl Jung explicó este mecanismo en profundidad. Según él, cada contenido psíquico que una persona no está preparada para reconocer como parte de sí misma, sus rasgos más oscuros, contradicciones y conflictos no resueltos, se proyecta en otros, y más a menudo de lo que se piensa. Es otro. Es alguien cercano, alguien emocionalmente disponible y empático. Te pueden etiquetar de egoísta simplemente por establecer límites saludables. Te pueden llamar frío o insensible cuando, en realidad, era la otra persona quien no podía gestionar sus emociones. Puede que te veas aceptando culpas por cosas que no eran tu responsabilidad, solo porque alguien se niega a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Cuando alguien evita enfrentar sus defectos internos, necesita un recipiente externo, y ese recipiente a menudo termina siendo tú. Permíteme compartir una experiencia que me impactó profundamente. Conocí a alguien que siempre parecía estar en conflicto con el mundo. Siempre había una nueva queja, una nueva traición, un nuevo enemigo. Según él, las personas eran egoístas, falsas y manipuladoras. Pero con el tiempo noté algo curioso.
Se comportaba exactamente como las personas que constantemente criticaba. Menospreció a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Exigió lealtad, pero nunca la ofreció, y esperó apoyo sin dar nada a cambio. Y lo más curioso, con el tiempo, empezó a intentar convencerme de que yo era igual que ellos. Decía que no me importaba lo suficiente, que era frío, y que me estaba convirtiendo en esas personas horribles que él despreciaba. Durante un tiempo, esa manipulación tuvo efecto sobre mí. Me encontré cuestionándome, ¿soy realmente egoísta? Me estoy volviendo una peor persona. Pero luego comprendí lo que estaba pasando. No quería enfrentarse a su propia sombra, así que necesitaba proyectarla en alguien. Y ese alguien era yo. Cuando finalmente me negué a cargar con una culpa que no me correspondía, él se fue distanciando. Y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara a otra persona sobre la cual proyectar. Hay maneras prácticas de identificar cuándo alguien está proyectando su sombra sobre ti. Un claro indicio es cómo te sientes después de estar cerca de esa persona. Si al acabar la interacción te sientes confuso, emocionalmente agotado o con una incomodidad que antes no tenías, pregúntate, ¿esto realmente me pertenece? ¿O estoy asumiendo algo que no es mío? Las personas que proyectan sin cesar nunca asumen responsabilidad. Siempre juegan al papel de víctimas en cada situación. Señalan hacia afuera, nunca hacia adentro, y te hacen sentir que de algún modo tú tienes la culpa de todo lo que sale mal. La mejor forma de protegerte es desarrollar la capacidad de discernir lo que te corresponde y lo que no. Cuando alguien te acusa, haz una pausa y reflexiona con sinceridad. ¿Hay alguna verdad en eso? Si la hay, acéptala y aprende de ella, pero si no, no cargues con ese peso. Establece límites firmes. Si ves que alguien intenta constantemente hacerte cargar con el peso de sus problemas no resueltos, aléjate. No es tu responsabilidad ser un espejo del dolor que otro rehúye enfrentar. Y hay algo incluso más profundo. Algunas personas no solo proyectan sus problemas sobre ti, no soportan verte brillar. Así es. Hay quienes se mantienen cerca, que parecen disfrutar de tu compañía, que muestran afecto y cercanía, pero en el fondo sienten incomodidad ante tu crecimiento. No lo expresarán abiertamente, no te atacarán directamente, pero cada vez que alcanzas un éxito, cuando creces, evolucionas y mejoras, su energía cambia. Al principio es difícil de percibir, todo parece normal, pero luego te das cuenta de que las celebraciones se vuelven escasas, los cumplidos son cada vez más raros. Cuando compartes tus logros, sus reacciones son planas y poco entusiastas. A veces intentan minimizar lo que has hecho, diciendo que no es gran cosa o que mucha gente ha hecho eso. Y si prestas atención, te darás cuenta de que estas reacciones no son aisladas, son un patrón. Carl Jung dijo una vez que la envidia no es más que la sombra de una persona que no ha sido integrada. Cuando alguien no ha trabajado sus sentimientos de frustración, insuficiencia o comparación, no puede soportar ver en los demás lo que no pudo lograr por sí mismo. Y la parte más peligrosa de esto es que estas personas no están distantes, no son enemigos obvios. Son amigos cercanos, familiares o personas a tu alrededor que sonríen y dicen palabras amables, pero por dentro se sienten inquietos por tu éxito. Yo experimenté esto de primera mano. Alguien muy cercano a mí, un amigo que durante mucho tiempo mostró apoyo y compañerismo, comenzó a cambiar cuando empecé a ganar espacio y a crecer personal y profesionalmente. Cada vez que compartía un nuevo logro, sus respuestas venían llenas de dudas. Cuando hablaba de un nuevo proyecto, decían cosas como, ¿estás seguro de que eso va a funcionar? O, creo que te estás moviendo demasiado rápido. O, no estoy seguro de que ese mercado sea para ti. Al principio, pensé que solo estaban tratando de ser realistas, pero con el tiempo noté un patrón. No era preocupación, era incomodidad disfrazada de consejo. Lo más curioso es que no tenían ningún problema en celebrar los triunfos de otras personas. Aplaudían a colegas y felicitaban a conocidos. Pero cuando era mi turno, su entusiasmo desaparecía. Ahí fue cuando me di cuenta, no podían manejar mi luz. Y esto sucede más a menudo de lo que nos damos cuenta. La envidia no siempre se presenta como hostilidad abierta. A menudo se disfraza de amistad, afecto y cercanía,
Y eso es lo que la hace tan peligrosa porque confías. Y cuando confías, te abres. Entonces, ¿cómo puedes saber cuándo alguien está rumiando en silencio tu crecimiento? La respuesta está en las pequeñas reacciones. Cuando compartes un triunfo y en lugar de una sonrisa genuina, recibes una mirada en blanco o un comentario desalentador. Cuando, en lugar de apoyo, comienzan a enumerar problemas, señalar defectos o sembrar dudas en tu mente. Cuando los cumplidos son reemplazados por consejos que te frenan en lugar de impulsarte hacia adelante. Y quizás la mayor señal, cuando esas personas, al ver tu progreso continuo, empiezan a alejarse lentamente como si tu luz fuera demasiado para ellas. Esto no es una casualidad. El problema no es que estés cambiando demasiado o convirtiéndote en alguien a quien es imposible seguir el ritmo. Lo que realmente sucede es que la luz que emites, el brillo natural que adquieres a través del crecimiento y la autenticidad, comienza a perturbar profundamente las sombras que habitan dentro de ciertas personas a tu alrededor. Y esto es inevitable. Jung decía que cuando alguien se niega a reconocer las partes más oscuras de sí mismo, sus miedos, frustraciones y fracasos, esa persona empieza a proyectar esos aspectos en los demás. Y eso es justo lo que ocurre cuando alguien siente en silencio envidia hacia ti. Lo más inquietante es que estas personas a menudo no se dan cuenta de que están dominadas por esa emoción. No se reconocen a sí mismas como envidiosas. No admitirán que su actitud fría, su mirada distante o sus comentarios sutilmente sarcásticos, en lugar de mirar hacia adentro y enfrentar sus problemas no resueltos, canalizan esa energía hacia afuera, intentando frenar a quienes están creciendo. Lo hacen de formas discretas y disfrazadas que no activan alarmas inmediatas. Estas son frases que suenan a consejo, pero que en realidad son críticas encubiertas, elogios tibios llenos de reservas, sonrisas que desaparecen justo en el momento en que te das la vuelta. Si no prestas atención, esta influencia silenciosa puede afectarte. Poco a poco, podrías comenzar a contenerte sin darte cuenta. Podrías hacer tus metas más pequeñas, ralentizar tus pasos y poner límites donde antes no los había, todo en un esfuerzo por no incomodar a los demás. Y lo peor es que podrías empezar a sentir culpa por querer más, por aspirar a más alto y por ser más. Podrías llegar a atenuar tu propia luz solo para no inquietar a quienes se sienten amenazados por tu brillo. Este es un riesgo real y sumamente peligroso para cualquiera en un camino de crecimiento. Entonces, ¿cómo te proteges de este tipo de energía? La respuesta no está en la confrontación directa. No necesitas justificarte ni tratar de convencer a nadie de que mereces lo que tienes o que tienes derecho a alcanzar aún más. No tienes que demostrar nada. La clave está en reconocer las señales y alejarte con sabiduría. Rodéate de personas que realmente celebren tus victorias, personas que impulsen tu progreso, que se inspiren con tu camino en lugar de sentirse contrariadas por él. Porque quienes realmente te admiran no necesitan competir contigo ni eclipsar tu luz. Al contrario, se motivan para brillar a tu lado. Pero la advertencia más importante aún está por llegar. Hay personas que no solo sienten envidia, que no solo proyectan sus miedos o distorsionan tu percepción. Hay individuos que albergan una fuerza destructiva que si no se reconoce y se detiene a tiempo, puede provocar el colapso no solo de tu energía, sino de toda tu estabilidad emocional, mental e incluso vital. Hablamos de aquellos que casi hipnóticamente parecen increíbles al principio, que llegan con carisma, magnetismo e intensidad que cautivan. Pero detrás de esa superficie encantadora se oculta un patrón caótico que, poco a poco, invade la vida de otros como una tormenta silenciosa. Estas personas no llegan con señales evidentes, no ondean banderas rojas. A menudo se presentan como grandes amigos, almas gemelas o parejas potenciales. Hay una conexión rara, casi mágica. Al principio, todo se siente intenso y emocionante. Las conversaciones son profundas y el tiempo juntos es magnético. Sientes que has encontrado a alguien diferente, alguien realmente especial.
Pero con el tiempo, esa intensidad empieza a cambiar. Lo que antes parecía pasión se convierte en turbulencia. La profundidad emocional se vuelve un drama constante. Los pequeños problemas se transforman en crisis. Las alegrías se convierten en altibajos incontrolables. Y cuando te das cuenta, ya estás en el ojo de la tormenta. Carl Jung hablaba de estas personas como aquellas dominadas por su sombra, personas que no son conscientes de su caos interno, y por eso lo arrastran a donde quiera que vayan. En lugar de sanar su dolor interno, lo extienden a quienes les rodean. Es como si, sin querer, recrearan el caos en cada lugar donde están. Y si estás cerca, tú también acabarás arrastrado a ello. Conocí a alguien así una vez. Al principio, sentí que estaba ante alguien verdaderamente único, fuerte, intenso, con una presencia casi cinematográfica. Esa persona era fascinante y te atrapaba con sus historias. Su vida estaba llena de acontecimientos dramáticos, las conversaciones nunca eran superficiales. Siempre había algo intenso, algo emocional, algo envolvente. Y sí, al principio, me sentí cautivado, me sentí atraído, como si formara parte de una historia cautivadora. Pero con el paso del tiempo, la historia se volvió repetitiva. Siempre surgía un nuevo conflicto, alguien que los traicionaba, un ataque, otra crisis inminente. Su vida nunca fue estable, nunca hubo paz, y la parte más aterradora, poco a poco me di cuenta de que me estaba convirtiendo en parte de esa inestabilidad. Lo que antes parecía una energía vibrante, se reveló como puro agotamiento. Lo que parecía una conexión profunda, resultó ser un juego emocionalmente desgastante. Lo que parecía autenticidad, se convirtió en un ciclo de manipulación, alimentado por un drama sin fin. Hasta que finalmente comprendí. Esta persona no quería escapar del caos. Estaban tan identificados con la confusión, con la falta de control, que toda su identidad se construía sobre ello. El caos era su hábitat emocional. Y al mantenerme conectado a ellos, estaba siendo arrastrado a ese mismo patrón destructivo. La señal más clara de que alguien lleva este tipo de energía destructiva es sencilla pero profunda. El caos los sigue a donde vayan. Hay una gran diferencia entre alguien que atraviesa una etapa difícil, algo que todos experimentamos, y alguien cuya vida es una secuencia continua de inestabilidad. Cuando notas que esa persona nunca encuentra paz, en ninguna área de su vida, que siempre hay peleas, decepciones, escándalos o crisis a su alrededor, esa es una gran señal de alerta. Observa el pasado de esa persona. Fíjate en los patrones. Si cada amistad termina en traición, si cada relación acaba en drama, si cada oportunidad se convierte en un desastre, si sus historias son siempre turbulentas, con todos con los que se han cruzado, no pienses que contigo será diferente. Tú no eres la excepción. Nadie lo es. Jung solía decir, hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Por eso estos patrones se repiten, porque la persona no quiere o no puede ver lo que necesita cambiar dentro de sí misma. Y hasta que eso pase, seguirán repitiendo el mismo guión, destruyendo todo y a todos con quienes se acercan. La mejor forma de protegerte de alguien así es clara y directa. No intentes salvarlos, no te dejes engañar por la ilusión de que las cosas serán diferentes contigo. No creas que tu amor, tu paciencia o tu presencia bastarán para cambiar la naturaleza de alguien que ha elegido vivir en el caos. Lo único que realmente funciona es la distancia. Protege tu paz. Crea un entorno de estabilidad emocional a tu alrededor. Y sobre todo, no permitas que nadie lo destruya. Porque si alguien lleva el caos a todas las áreas de su vida, es solo cuestión de tiempo antes de que ese mismo desorden comience a invadir la tuya también. Es importante entender que no todos los que se cruzan en tu camino tienen intenciones claras o comportamientos evidentes. Algunas personas nunca muestran agresividad directa ni ofensas visibles. Al contrario, muchos llegan sonriendo, parecen abiertos, incluso cariñosos. Sin embargo, aunque no lo pretendan o no sean conscientes, pueden afectar profundamente tu vida, y no siempre de forma positiva. Algunos absorberán lentamente tu energía vital como esponjas emocionales, y no te darás cuenta de inmediato. Simplemente,
empezarás a sentirte cansado, apagado y menos motivado para seguir tu propio camino. Otros actúan de manera más sutil y estratégica. Manipulan con dulzura, con palabras cuidadosamente elegidas, con gestos que parecen inofensivos, hasta que un día te das cuenta de que empiezas a dudar de ti mismo. Ya no confías en tus sentimientos, en tus decisiones, en tu propia percepción. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una deconstrucción lenta que comenzó con pequeñas sugerencias, correcciones sutiles y ligeras distorsiones de la realidad. También están aquellos que, en lugar de enfrentar sus propios traumas, comienzan a descargar sobre ti sus miedos, culpas y conflictos internos. Te colocan en situaciones en las que empiezas a sentirte responsable de cosas que nunca fueron tu carga. El peso emocional que no pueden soportar termina sobre tus hombros, y eso te abruma, te agota y te duele. Y luego existe otro tipo, aún más silencioso y oculto, aquel que no soporta verte crecer. ¿Alguna vez has sentido envidia disfrazada de alguien cercano a ti? Si es así, escribe, lo he sentido, en los comentarios. Puede que haya estado a tu lado durante años. Puede que sonría contigo y diga que está feliz por tus logros, pero en realidad, cada vez que brillas, se siente incómodo. Cada paso que das hacia adelante les incomoda porque tu luz expone la sombra que rehúsan enfrentar. Y así, sin decir una palabra, comenzarán a minar tu confianza en ti mismo. Plantarán dudas, devaluarán tus logros. Se alejarán poco a poco cuando las cosas te vayan bien y reaparecerán cuando no estés pasando por un buen momento, porque tu éxito les duele. Pero entre todos estos perfiles, hay uno que representa el mayor peligro: la persona que vive sumida en el caos, alguien que no conoce la paz interior, que siempre está atrapado en crisis, conflictos emocionales y desorden. Más que eso, busca a alguien que se una a ellos en la tormenta. No quieren dejar el caos, quieren compañía en él, quieren arrastrarte al lío, la confusión, la inestabilidad. Jung decía que estas personas están tan desconectadas de su propia conciencia que convierten el mundo que les rodea en una extensión de su desorden interno. Si no estás alerta, podrías acabar arrastrado a eso sin darte cuenta. Por eso la clave está en desarrollar una percepción más sensible de las energías que te rodean. No se trata de vivir con miedo o aislarte del mundo, ni de juzgar a todos a tu alrededor. Se trata de crear conciencia, observar más de cerca y escuchar lo que tu cuerpo, tu intuición y tus emociones te están diciendo. Esos mensajes suelen llegar antes de que tu mente pueda explicarlos lógicamente. Si te dedicas a identificar estas señales y comienzas a tomar en serio cómo ciertas personas te hacen sentir, podrás protegerte antes de que sea demasiado tarde. Establecerás límites antes de perder tu claridad. Preservarás tu energía antes de que se agote. Y lo más importante, evitarás ser arrastrado a un sufrimiento emocional que nunca fue tuyo. Proteger tu paz interior no es egoísta. Decir que no, alejarse, elegir quién se queda en tu vida, eso no es frialdad, es inteligencia emocional, es respeto hacia uno mismo. Confiar en tu intuición no es ser dramático, es un instinto de supervivencia. Tienes el derecho, y más aún, la responsabilidad, de cuidar lo que te mantiene fuerte, centrado y completo. Porque si no proteges tu paz, tarde o temprano se te escapará entre los dedos. Ahora, dime, ¿estás listo para proteger tu paz? ¿Para blindarte de las energías que te drenan y apagan tu luz? Si has llegado hasta aquí, comenta, protegeré mi preciosa paz. Quiero saber que has estado aquí conmigo hasta el final, reflexionando sobre todo esto, con la mente abierta y el corazón atento. Si este mensaje te ha hecho sentido, si te ha aportado valor, dale al botón de seguir, me gusta. Ahora mismo es solo un clic. Es gratis y ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y si quieres seguir avanzando en este viaje de autoconocimiento, entendiendo la mente humana, la energía, las relaciones y todo lo que rodea el fascinante universo de Carl Jung, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones. Así, no te perderás los próximos vídeos, todos elaborados con contenido de alta calidad para fortalecer tu conciencia e inteligencia emocional.
Soy Mateo, tu filósofo de la mente, y te invito a hacer clic en el próximo vídeo que he dejado justo aquí en la pantalla. Sigamos explorando juntos este camino de crecimiento con profundidad y auténtica visión.